Bienvenidos a Permiso para Clave, un podcast donde conoceremos a la persona que hay debajo del uniforme, su micro o su pluma. Permiso para Clave, vivencias, anécdotas y sucesos de aquellos que dedican su vida al mundo de la seguridad. Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Permiso para Clave. Por fin tenemos a la Villa y Corte de Madrid en Permiso para Clave. No son otros que los amigos de la Policía Municipal de Madrid, a los cuales pues obviamente tenía muchísimas ganas de meterles mano en el buen sentido de la palabra y hablar con ellos porque tienen una historia interesante y obviamente junto con la Guardia Urbana de Barcelona pues estamos, o podemos decir sin temor a equivocarnos, que son las principales policías locales o municipales que existen en nuestro país, ya no solo por el número de miembros, de compañeros, sino por la densidad de población a la que tienen que dar servicio y la cantidad de kilómetros también. Por hablar un poco de la Policía Municipal de Madrid, ya con las polémicas que surgen en torno al 200 aniversario de la Policía Nacional, pues si nos vamos a la de Madrid, podemos estar hablando del año 1202. Pero bueno, vamos pasando por el año 1561, 1500, 1619, pero digamos que con la implantación del liberalismo y la división de poderes ya podemos hablar de un embrión de la Policía Municipal de Madrid allá por el año 1850, que salvo por el paréntesis de nuestra funesta guerra civil, pues se ha mantenido hasta hoy día. Y sin más dilación, pues vamos a hablar con José Antonio, pues un poquito de la historia y de la Policía Municipal de Madrid. José Antonio, bienvenido a Permiso para Clave. Gracias, Pedro. Pues, José Antonio, directamente, ¿pesa el ser la policía municipal de la capital del imperio? Pues quizás me haya acostumbrado ya con el tiempo y no pese tanto. Son muchos años de servicio ya y no, digamos que no pesa tanto como pesaba al principio. Al principio sí que costaba un poquito más, pero bueno, con el tiempo yo creo que te vas haciendo y te vas formando y yo creo que poco a poco vamos sacando resultados. Hombre, ya fuera un poco de bromas, gestionar, como hemos dicho en la intro, una ciudad como Madrid, por extensión y por población, tiene que ser, la verdad, que un reto diario al que os enfrentéis cada día. Sí, además ahora bastante más, digamos, ¿no? Son 3 millones de habitantes, seguimos creciendo cada día más y aparte de eso, pues hay un detrimento importante en la policía municipal, es decir, hemos perdido cerca de 1000 agentes. Entonces eso, quieras o no, entre los 21 distritos y la distinta idiosincrasia que hay en cada uno de ellos, pues cuesta un poquito, no te voy a decir que no, cuesta un poquito. Y eso parece, José Antonio, que es una lacra que se repite con los compañeros del cuerpo que hables, y es la cantidad de jubilaciones que hay y no hay un relevo generacional que vengan a ocupar esas vacantes de todos los compañeros que se merecen, que pasan a la situación de retiro. Sí, además es que es un poco, digamos, el primer problema que tenemos ahora es el abrir la edad de acceso. Está entrando bastante gente muy mayor. Entonces eso también va en detrimento porque con 10 años de servicio están en segunda actividad. Entonces yo creo que se debe de dar más reemplazo, es decir, ampliar mucho más el reemplazo en todas las policías. Porque esto no es solo de policía municipal, de hecho en Policía Nacional están prácticamente igual. Es decir, hemos tenido unos años en los que había mucha sequía de entrada de funcionarios y se está notando. Poco a poco se está notando. Porque José Antonio, de aquella famosa pasarela, que iba a haber entre Policía Nacional, policías locales, incluso se llegó a hablar de compañeros del ejército que iban a tener unas plazas reservadas para ellos una vez que alcanzase su límite de edad para estar operativos en el ejército. Aquello parece que se ha quedado así un poquito en tierra de nadie y no ha llegado a fructificar. No, de hecho, mira, han tenido que denunciar en el juzgado, es decir, en el gobierno, después de mucha presión, en el gobierno de Carmena se llegó a firmar ya un acuerdo directo, es decir, con tropa y marinería para un acceso, es decir, unas oposiciones para ellos solos, que no se han mantenido, que no se han ejecutado. De hecho, ha tenido que llegar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ahora ya sí que tienen unas plazas, pero es que son, desde mi punto de vista, ridículas. Son 130, 140 plazas, que para una ciudad como Madrid es irrisorio, digamos así.
No, la verdad que a todas luces insuficiente, solo con la cantidad de distritos que has comentado al principio, a todas luces es más que insuficiente. Pero, José Antonio, una duda que yo creo que es universal y que te la habrán planteado millones de veces. ¿Por qué policía municipal y no policía local? Pues es más sencillo de lo que parece, aunque parezca algo complicado, pero no lo es. Viene, digamos, desde el año 92, que se aprobó la Ley de Coordinación de Policías Locales, y luego un cambio normativo en el año 95, en el que se nos consideraba a todos policías locales. Y de hecho, incluso la Policía Municipal de Madrid estuvo un año como policía local. Pero por historia, como lo mismo que ocurrió en Bilbao, es decir, por toda esa historia anterior que había desde 1838, se consiguió que efectivamente se mantuviese el nombre. Pero vamos, es lo mismo policía local que policía municipal, simplemente un cambio de nombre, nada más. Sí, la denominación es que hay algunos compañeros que le dices policía municipal, mira el municipal y, ostras, parece que sea un insulto. Digo, no creo que vaya a ser la cosa para tanto, pero bueno, al final son denominaciones y al final todos somos compañeros, que es lo importante. Centrándonos ya en lo que es en la ciudad de su distribución, obviamente Madrid es algo más que Cibeles, Sol, Retiro. ¿Qué hay con esas otras zonas con menos nombre pero más conocidas policialmente? Pues mira, te voy a hablar un poco desde mi caso, ¿no? Digamos, yo empecé en la policía municipal en Centro, cuando Centro era Centro. No es lo que vemos ahora. Centro estaba lleno de delincuencia y además la prostitución estaba muy puesta en la vía pública. Eso cambió, hubo un cambio normativo y ahora mismo digamos que el Centro simplemente se llena de policías simplemente por imagen. Es decir, por dar seguridad a todos los turistas que llegan a Madrid. Pero sí que hay unidades como en la que estoy yo, en Puente de Vallecas, que el nivel de delincuencia es muchísimo más alto. Estamos hablando de Puente de Vallecas, Tetuán, Ciudad Lineal, Villaverde, podemos hablar de Carabanchel, bueno, podemos hablar de ciertos distritos donde la delincuencia y ahora cada vez más se está haciendo más evidente. Es decir, no podemos olvidarnos de esos barrios. Es decir, se debe de reforzar el trabajo en esos barrios porque si nosotros no mantenemos la seguridad en esos barrios, ellos la van a imponer. Entonces, hay que intentar por todos los medios que no volvamos otra vez a los inicios de los años 80 y volver otra vez a tener que controlar la violencia de otra manera. Creemos que hoy en día, además, estamos en un país muy civilizado, muy abierto en este sentido. Yo creo que hay que controlarlo. No, está claro. Y has nombrado distritos que, yo creo que en el imaginario colectivo, ya solo de opositores, de compañeros, yo creo que a nadie le resulta desconocidos y sobre todo para la Policía Nacional tras ceder las competencias de seguridad ciudadana a Mossos de Escuadra. Obviamente Madrid se ha convertido en la gran, digamos, escuela de los policías nacionales una vez que salen de prácticas. Pero echando la vista atrás, Madrid fue duramente castigada por las distintas organizaciones terroristas surgidas a partir de los 70, en especial la ETA. Esta serie de atentados y demandas criminales llegó a cambiar la forma de ser de la Policía Municipal de Madrid. Sí, cambió muchísimo. De hecho, cuando yo entré como policía, había todavía, digamos que estábamos al final del camino, que luego supimos que era el final, pero nadie sabía que era el final. Yo creo que los únicos que lo sabían eran los políticos, no nosotros. Pero sí que se notaba muchísimo. De hecho, nosotros en Centro teníamos continuas llamadas de amenazas de bomba. De hecho, tuvimos hasta un altercado con el Comando Madrid en un parking, en el parking del Carmen. Hemos tenido un montón de situaciones muy complicadas. Porque ETA nos condicionó todo, tanto la vida personal, profesional, familiar. Es decir, nos hizo cambiar totalmente. Es decir, tuvimos que aprender a mirar siempre debajo del coche, a mirar si nos seguían, a mirar si cuando salíamos de la unidad, si alguien nos estaba haciendo fotos, si alguien recogía las placas de matrícula. Es decir, estas cosas que muchos policías hoy en día lo ven como algo muy lejano, como cosas de abuelos en la policía, hay que saber que eso estaba presente, que sí que efectivamente
te daban una amenaza y efectivamente iba a artificieros y era positiva, que esto no era un juego. Es decir, en aquel entonces había que tomarse la seguridad de otra manera totalmente distinta con esta banda. Y luego ya la barbaridad que vivimos en Madrid, que además yo la viví porque estaba en aquel entonces en esa unidad y fue tremenda, fue lo de los atentados del 11 de marzo. Eso hizo un cambio radical en la materia, en medidas de seguridad que se estaban empezando a relajar en Madrid y volvió a cambiar totalmente todos los sistemas, porque aquello fue una barbaridad. Eso sí que dejó marcada a la ciudad. De hecho, quedó en shock durante varios días. Y bueno, no voy a entrarte a relatar lo que ocurrió aquel día, pero los que estuvimos trabajando aquel día empezamos por la mañana y acabamos a las 10 de la noche. Es decir, fue tremendo. Está claro, eso yo creo que, bueno, con la memoria tan volátil que tenemos a día de hoy, por desgracia, pero como tú ya lo has dicho, para todos los que peinamos canas, si ya ETA fue una lacra, lo del 11M fue algo que yo creo que no olvidaremos jamás en nuestras vidas. A los que vivimos desde la distancia, pero sobre todo a los que ese día os tocó pringar, nunca mejor dicho, y disteis lo mejor de todos y cada uno de vosotros, pues dentro de la desgracia, pues para aportar un profesionalismo y un saber hacer para que no hubiese más víctimas en el caos que se tuvo que producir tras las explosiones. Porque Madrid ha sido promotora de cambios en la forma de ser, al final, del resto del país. Ha sido, digamos, el espejo donde mirarse. Y por irnos a un clasicazo y hablando ya así en plan retro, José Antonio, la movida madrileña tuvo que ser también, policialmente hablando, aquí nos centramos en el tema policial, también tuvo que ser una época caótica. Sí, de hecho fue el mayor cambio que ha podido vivir la Policía Municipal de Madrid. Es decir, se crearon dos unidades, dos UPCs, la norte y la sur, cosa que no se había hecho hasta ahora. Es decir, nadie se le había ocurrido decir vamos a poner a un número de policías para seguridad, porque hasta aquel entonces la Policía Nacional tenía competencias plenas y era la que llevaba la seguridad, pero claro, era tan desbordante. Es decir, es que fue, ¿cómo te diría yo? Fue explosionó Madrid, de repente la gente se echó a la calle, las fiestas, eventos, se crearon locales como Dragstone, por ejemplo, que creaba una cantidad de delincuencia por la noche exagerada, y luego la heroína. Es decir, entró la heroína y todo lo que entra, donde entra la droga, entra la violencia absoluta, y más en aquel entonces. Y entonces sí que hizo un cambio, impresionante la Policía Municipal de Madrid. Empezamos a asumir más competencias de seguridad, se empezó a detener a más gente. De hecho, no sabían al principio casi qué hacer con los detenidos, iban de un lado para otro. Era algo curioso, ¿no? Porque, claro, las competencias eran tal, pero bueno, como empezábamos ya con aquel entonces, pero esto lo tiene que llevar al juzgado, lo tiene que llevar... Es decir, estábamos en un proceso de reinserción, pero sí que fue un cambio, policialmente hablando, en toda la ciudad de Madrid, impresionante. La verdad que sí, una época bastante curiosa, los 80, los finales de los 70, principios de los 80, la verdad que fue un cambio radical para el país entero. Y de hecho, como estamos hablando, Madrid, ciudad de contrastes, te puedes encontrar está en pleno centro de Madrid con todo lo que conlleva su avenida Salamanca, su barrio de Salamanca, etcétera, y de repente irte a la Cañada Real y ver precisamente todo lo que estamos hablando de las consecuencias del mercadeo de la droga, la problemática que allí surge, que luego si quieres nos centraremos un poquito en él, pero siguiendo cronológicamente, pasando por los 80, los 90, pues llegamos a los famosos 2000, al cambio de milenio y el famoso efecto 2000, que parecía que se fuese a acabar el mundo, y la introducción con ello de las nuevas tecnologías y obviamente su implantación en las policías. Sí, en aquel entonces muchos de nosotros que vimos ese cambio nos crearon un gran hermano. ¿Cómo decirte? Es decir, dentro de, sobre todo en la zona centro de Madrid, empezaron a instalar cámaras, empezaron a instalar sistemas de seguridad y luego la gente con los teléfonos móviles empezaban a hacerte fotos, intentaban coaccionarte con fotos, Es decir, ese cambio sí que para muchos nos llevaba
a un vacío legal importante. Es decir, pueden hacerte fotos, no pueden hacerte fotos, qué utilidad tienen este tipo de fotos, cómo llegamos, luego las cámaras, porque claro, estábamos en barrios en los que no había, es decir, en los niveles de delincuencia, estamos hablando de, por ejemplo, Calle Ballesta, Calimao, Desengaño, donde había muchos robos, violaciones, claro, instalar cámaras y aquello bajó los niveles de esos delitos, una aberración, una barbaridad. Es decir, al principio a nosotros nos costaba hacernos a ese tipo de situaciones, porque claro, ¿cómo se van a usar esas imágenes? Al final siempre te queda esa duda, esas situaciones, ¿no? Pero bueno, digamos que luego sí que nos hemos ido amoldando a los cambios y, como yo digo siempre, los cambios siempre vienen a mejor. Aunque al principio nos cueste, pero siempre viene a mejor. Obviamente, y lo estamos reflejando en toda esta charla, pues al final eso es un espejo donde se mira el resto del país. Bueno, del país incluso, digamos, de Europa, incluso del mundo. Y Madrid es una cuna de grandes eventos, de capital importancia, no os dicho. Finales de fútbol, nacionales e internacionales, baloncesto, grandes conciertos y demás eventos a nivel mundial. Pero para ti, ¿cuál ha sido el mejor y el peor recuerdo de alguno de estos eventos o de otros? Pues mira, eventos buenos ha habido muchos, porque el Bernabéu, por ejemplo, el Santiago Bernabéu, que ha recogido grandes finales de fútbol, es uno de los mejores servicios. Yo estoy de verdad anonadado con el servicio que se monta en Santiago Bernabéu. Es tremendamente increíble. Es decir, vas a otros países y no hay un nivel de seguridad y un nivel de situación controlada. Vamos, en muchos países no lo hay, ¿no? Pero digamos que yo me quedo con la fiesta del 2010 de la final es decir, ganó la Copa del Mundo. Hubo fiesta durante todo el día y además no terminó mal, porque normalmente casi todo este tipo de fiesta terminan en disturbios, terminan en agresiones, y aquella no. Aquel día fue espectacular, desde primera hora de la mañana hasta la última hora del día, fue muy bueno. Y quizás el peor que me quedo indiscutiblemente es con la fiesta de Halloween del Madrid Arena. Aquello fue una catástrofe, una barbaridad. Se descontroló aquello, no se hizo un control como se ha determinado en los juzgados que se debería de haber hecho, y fallecieron muchos jóvenes por no tomar las medidas de precaución necesarias en un acto tan importante, es decir, donde había tanta gente. Digamos que me quedo con eso. La verdad que sí, pero es que volvemos al mismo. Controlar absolutamente todo, hablando administrativamente o policialmente, respecto a lo que nosotros nos ocupa, se hace imposible al ser una ciudad tan grande de intentar controlar todos los eventos, porque si ya son los primeros los organizadores los que están intentando meter tejemanejes para intentar saltarse un poquito la ley, para intentar facturar más, ganar más, a costa de lo que finalmente pasó, pues es que se antoja bastante complicado el que unidades de aperturas de establecimientos, de los compañeros que lleváis el tema administrativo, esas trabas que a las que os tenéis que enfrentar a diario, tiene que ser imposible, y más cuando se juntan en un solo día, en una sola fecha, tantísimos eventos. Sí, además es que en este sentido, aunque siempre se nos vende a los policías municipales o locales, como queremos llamar, que controlamos la ley de espectáculos públicos, se nos vende como poseedores de que podemos regular una situación. Pues tenemos casos, como pasó en este o en muchos otros, en los que no se nos permite el acceso. Es decir, podemos sancionar, sancionamos por obstruir la labor inspectora, pero no nos dejan acceder dentro de donde se esté realizando el evento, y luego ocurren desgracias. Y por desgracia aquel día hubo muchas, bastantes irregularidades en un sentido y en otro, que lo conllevó lo que llevó, pero efectivamente no podemos ni tenemos capacidad de llegar a todo. Pues por desgracia no. Y José Antonio, ahora vamos a pasar a una pregunta que yo, porque ahora por suerte en mi nuevo destino pues subo bastante a vuestra ciudad a trabajar, y en ese gran evento que fue la cumbre de la OTAN, pues vi algo que nunca había visto, y la verdad que me quedé impresionado y dije, ostras, qué bien se compenetran, porque la Policía Municipal de Madrid inevitablemente convivís con las sedes del poder del país, y por ende con los servicios centrales de la Policía Nacional y de Guardia Civil. ¿Cómo es la relación con todos ellos?
Pues mira, yo te voy a hablar desde lo personal, desde lo mío, desde la calle. Es bastante buena, no te voy a decir lo contrario. Siempre oirás a cierto tipo de personas que pueden decir, pues no van las cosas muy bien, o no funcionan las cosas muy bien, o Pero bueno, quizás... los vinagres vamos a dejarlos a un lado, tanto de Claro, uno sí. como de otro cuerpo. Entonces, sí que ha habido conflictos, no te voy a decir que no, entre mandos. Y te estoy hablando de mandos de mucho nivel, no de bajo nivel. Sí que ha habido pequeños conflictos de intereses porque si nos queremos quedar con esta situación o con la otra. Pero a nivel de la calle, nunca he visto yo un mal ambiente, una mala intervención, un quedar mal, nunca, de verdad, nunca. Bueno, para al final es imposible que la existencia de un cuerpo no se puede entender sin la existencia del otro, obviamente. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que tenemos que trabajar juntos. O trabajamos juntos en esta ciudad o no funciona. Es decir, por mucho que queramos. Sí que hay que entender que tanto en un cuerpo como en otro, como yo también tengo que decir mea culpa en el mío, que hay mucha gente que son funcionarios, es decir, no son policías, son funcionarios, y eso al final repercute, pero bueno, digamos que si todo funciona bien, como hasta ahora, es decir, si colaboramos, no hay ningún problema. De hecho, yo creo que es lo esencial, o colaboramos o perdemos. Porque sí, porque al final los malos sí que se colaboran y se juntan entre ellos para ir a por los buenos, que somos nosotros, ¿verdad? Básicamente. José Antonio, si no nos equivocamos, incluso tenéis una sección que colabora con Casa Real, ¿no? Sí, sí, la USE, ahora se llama USE, pero bueno, han cambiado de nombre un montón de veces. Ahora es Unidad de Servicios Operativos, pero bueno, es igual. Lo que es la antigua VT se lleva colaborando durante muchísimos años con la Casa Real. De hecho, la Casa Real vio que funcionaba bastante bien, cuenta con ello en todos los desplazamientos de la Casa Real en Madrid, incluso fuera de Madrid, pero bueno, con cierto tipo de limitaciones, digámoslo así. Y hay muy buena colaboración porque es que hay protocolos, hay sistemas ya hechos que han funcionado durante muchos años y que han ido muy bien y hay muy buen feeling entre los mandos, entre el comisario de esa unidad y la Casa Real. No, la verdad que sí, ver a los motoristas es impresionante cómo van cortando el tráfico en los cruces. La verdad que es impresionante el dominio de la moto por las calles de Madrid. Y la verdad que todo aquel que lo pueda ver es súper recomendable porque, vamos, para los frikis policiales como nosotros es una gozada verlo. José Antonio, ahora te voy a hacer unas cuantas preguntas un poco, digamos, de que a lo mejor desde fuera no se terminan de entender, pero bueno, si lees un poquito la prensa y estás puesto al día, pues sabes que al final siempre se rompe el hilo por la parte más fina y en este caso, por desgracia, siempre sois vosotros. Por poner un ejemplo, cuando cambió la corporación municipal y por lo visto, bueno, ahora en mayo volvemos a tener elecciones y yo creo que al final los policías municipales, bueno, y por ende también los nacionales cuando vienen las generales, nos echamos a tener a decir, a ver qué va a pasar ahora, o Jesucito que me quede como estoy. Pues vimos que por suerte, en este caso por suerte, se volvió a recuperar la unidad de orden público de Policía Municipal de Madrid, que eran, bueno, para aquel que no sepa de lo que estamos hablando, los conocidos como antidisturbios, pero de la Policía Municipal. ¿Por qué una unidad, en principio, y más para una ciudad como Madrid, tan importante, puede ser tan volátil a la hora de su existencia o no? O sea, ¿cómo puede haber esa libertad de que se cambie una corporación municipal a otra y digan, ahora esta unidad me la ventilo? Porque lo hemos visto en Madrid, lo hemos visto en Barcelona y creemos que es algo que desestabiliza mucho un cuerpo y sobre todo tan grande como podéis ser vosotros. Pues es una instrumentalización de la policía, no es más. Es decir, volvemos otra vez a las mismas de siempre. Es decir, el político no sé en qué tiene que entrar en materia de seguridad. El político lo que tiene que hacer es referirse a tirarse a los datos de delegación de gobierno y acabar con los delitos, no es más. Lo que pasa es que, bueno, que dependiendo de la corriente política podemos entrar en que es muy agresivo, esa situación es muy agresiva, esa policía es muy agresiva, da miedo a la gente, es represiva a la gente. Pues yo cuando veo un antidisturbios yo no veo represión, al contrario, veo seguridad. Pero bueno, cada cual lo ve desde su espejo, ¿no? Digámoslo así. Pero desde luego que es una barbaridad. Es decir, esa unidad nació
bueno, voy a intentar resumírtelo un poco. Nació por los graves disturbios que hubo en el centro, es decir, hubo unos disturbios gravísimos en el centro en el turno de noche, en el que ciertos policías tuvieron que usar material ridículo para poder defenderse de la gran cantidad de cosas que le estaba tirando a la gente. Entonces, aquello llegó hasta tal punto a herir y a lesionar a tantos policías que tuvieron que tomar algún tipo de determinación. Entonces, crearon estas unidades para dar protección, pero no son represivas, es decir, son unidades de protección para que cuando esto se desmadra, se va de madre la situación, no podemos controlarla, ¿no? Pues puedes tirar de esas unidades para que, digamos, tomen el control y den algún tipo de seguridad. Es decir, no es necesario que cambien, si simplemente con la visión de ese tipo de unidades y el despliegue de ese tipo de unidades se restablece la seguridad, no es necesario que actúen. Pero bueno, como entramos en un ámbito político en el que hay que retirar cierto tipo de seguridad, que si intentan evitar o excluir a este tipo de unidades diciendo que las competencias son de Policía Nacional, que no son exclusivas de Policía Local, bueno, entramos en este tipo de distorsiones de la seguridad que no llevan a ningún sitio. Mira, hoy los datos, por ejemplo, han dado los datos de las UCES, en el último año han retirado 155 armas y han hecho más de 1000 actas de estupefacientes. Es decir, estamos hablando de una unidad que funciona, de una unidad que va muy bien, que nos da seguridad y no entiendo cómo la pudieron retirar. Gracias a Dios ahora ya se ha convocado a la segunda unidad y va a estar efectiva las 2 unidades que estaban antes. Volvemos otra vez a tener las 2 unidades hasta que si viene otro político con otro tipo de ideas, pues vuelva a restar otra vez este tipo de unidad. Pero vamos, yo creo que sería un error, porque cuanta más policía haya en la calle, más seguridad tenemos todos. Sí, esa sensación de seguridad subjetiva que se le ofrece al ciudadano, que es lo que tú muy bien has comentado, de ver a su policía y decir, bueno, estoy seguro, no es algo ha pasado, no, yo voy seguro por la calle cuando veo un policía. Pues ni imaginar o querer decir cuando veo que se bajan de una furgoneta 5 o 6 compañeros. Pues para mí, digo, mira, no hay más lugar más seguro que este ahora mismo. Pero hablando de la volatilidad de este tipo de unidades, es que ya fue cuando ya se rozó el esperpento, cuando ya les cambiaron el color de la uniformidad, incluso les quisieron quitar la prenda de cabeza. Sí, es que es muy curioso, es decir, no llego a entenderlo, es decir, las personas que lleguen a pensar este tipo de cosas, lo primero que tendría que hacer es estudiar un poco lo que es la seguridad, sentimiento de seguridad, ¿vale? Y razón de seguridad en la vía pública, es decir, entrar a razonar realmente lo que es necesario. Cuando comprendan eso, cuando comprendan que si nosotros dejamos una libertad absoluta a la gente, van a subir los delitos exponencialmente, porque solo hay que ver que cuando dejas un área de Madrid sin trabajar, los delitos se multiplican por 10, pues no entiendo. Es decir, si tú no sabes de seguridad, pregunta a alguien que realmente sepa, no a mí, a alguien que realmente sepa de seguridad, alguien que piense en la seguridad, por ejemplo, como pasó en Nueva York. Nueva York estaba totalmente comida por la inseguridad, estábamos entrando a unos niveles increíbles y hubo un señor que pensó en una persona de otro lugar, de Chicago, que lo trajo y cambió completamente lo que es el sentimiento de seguridad. Primero el sentimiento de seguridad y luego la seguridad de la vía pública. Bajó los delitos exponencialmente. ¿Por qué? Porque pensó realmente en buscar una persona adecuada para solventar la situación y no en sus intereses. Pero José Antonio, yo la verdad que a veces me hago cruces porque has dicho tú unos datos y te has referido, incluso has dado un porcentaje de ese 10% de cuando Policía Municipal ha dejado de trabajar una zona por las causas que sean, no vamos a entrar, o por las instrucciones o directrices de lo que sea. Aumenta exponencialmente un 10% la delincuencia en ese punto en concreto. Tenemos, y volvemos a nombrarlo, y se nos cansa la boca de decirlo, a Samuel Vázquez con su modelo de una policía para el siglo XXI denunciando esto. O sea, ¿cómo puede ser que tengamos aquí a un profesional del sindicato de Policía Municipal de Madrid, de CESIF, diciendo que en cuanto ha desaparecido la presencia de los uniformados de la Policía Municipal de Madrid de un punto en concreto, sube exponencialmente un 10% de la delincuencia? Y después tenemos a nuestros políticos diciendo que la delincuencia siempre baja. No, porque
Bueno, juegan con los datos de seguridad. Es decir, los datos de delegación de gobierno están ahí encima de la mesa, se hacen efectivos todos los años y que no lo quiera ver, que no lo vea. Es decir, yo quizás no comparto al 100% de lo que dice Samuel Vázquez, porque no se puede compartir nunca al 100% de lo que Por supuesto, dice. ni de nadie, claro. Eso es. Pero sí que te puedo decir y asegurar que, por ejemplo, en Policía Municipal se dejó lavapiés, se abandonó lavapiés, se abandonó también parcialmente Montigueldo, por ejemplo, en Puente de Vallecas, y es que los datos, no estamos hablando de un 10% de hurtos, estamos hablando de un 10% de tentativas de homicidio, de violaciones, es decir, estamos hablando de otro tipo de delitos muchísimo más graves, que eso sí que crean inseguridad, donde la gente mayor se marcha del barrio, como está pasando en Lavapiés, se ha ido del barrio, se está llenando de cierto tipo de gente de un tipo de origen que no voy a entrar a dilucidar, que yo en este sentido comparto al 100% lo que está diciendo Samuel Vázquez. Es decir, a mí, que hay inmigrantes en mi país, me parece fabuloso. Y necesario. Porque con la tasa de natalidad que tenemos, los necesitamos, no hay más. Yo necesito inmigrantes en mi país, pero necesito inmigrantes que no cometan delitos. Si dejamos que ese tipo de gente se amolde, se acondicione en cierto tipo de barrios, como ha pasado en Saint-Denis, como ha pasado en otras grandes ciudades, pues la delincuencia se dispara. El que no lo quiera ver, pues si es que simplemente tiene que ver lo que ocurrió en Nueva York, lo que está ocurriendo en Francia, lo que está ocurriendo en Bélgica, por ejemplo, donde los delitos están subiendo exponencialmente por el abandono. Y es una realidad, lo queramos ver o no. Pero, José Antonio, ¿podemos estar hablando de que si no los hay, corremos el riesgo de que se creen en un futuro muy cercano guetos en algunos barrios o la periferia de Madrid? Sí, porque solo tienes que ver, por ejemplo, te voy a hablar en mi distrito, en Puente de Vallecas. Es decir, tú tienes 3 zonas diferenciadas en Puente de Vallecas y es que solo hay que ver el tipo de gente que hay en esas 3 zonas. Tienes una zona donde hay un cierto tipo de etnia, es decir, que está creado y consolidado por ese tipo de etnia y controlan las drogas. ¿Por qué? Porque primero no tenemos resoluciones judiciales efectivas, rápidas, para poder entrar en ese tipo de domicilios y acabar con ello. No te lo permite, es decir, el sistema judicial funciona muy lento y en muchos casos es inefectivo. Pero aparte de eso tienes otra zona, en la zona de Montigueldo, que está el mundo árabe reproduciéndose por 100, no por 10, por 100. Por 100. Y luego tienes otra zona, que es la zona de la colonia de los taxistas, una parte de atrás, donde se está empezando a llenar de gente de dominicanos. Y no te estoy hablando de dominicanos, te hablo de bandas latinas. Las bandas juveniles. Bueno, bandas juveniles. Bandas juveniles que están... Es así, es decir, en mi distrito se están... apuñalamientos se están haciendo muy frecuentes. Es decir, hace poco estábamos teniendo ya datos de maras, es decir, que ya son cosas realmente serias y que yo creo que hay que trabajar en la seguridad. Es decir, o somos conscientes de ello o la seguridad tarde o temprano nos devora. Es así, no hay más. Pues un presente cercano que no se ve con mucho optimismo y con unos nubarrones encima bastante oscuros, por desgracia, y veremos a partir de mayo qué es lo que ocurre. Pero vamos a centrarnos un poquito, José Antonio, en el futuro. Y vosotros pasasteis por ser una de las primeras policías municipales en contar con una academia de formación propia, para posteriormente con el CIPSE y centrar la formación no solo de Madrid, sino de la Comunidad Autónoma de Madrid entera. Sí, nosotros tenemos 2 academias de formación, una nuestra única, el ICISE, es decir, que es de policías locales, donde tenemos nuestra galería de tiro, que hacemos 3-4 ejercicios de tiro anuales. Si se puede, se hacen los 4 ejercicios anuales. Y aparte de eso, tenemos formación especializada en distintas áreas. Es decir, intentamos un poco formarnos porque las áreas de la Policía Municipal no solo son 21 distritos, es decir, hay unidades especializadas en violencia de género, hay otras en menores, tenemos una de coordinación judicial. Bueno, digamos que la de atestados de tráfico, que es muy importante, es decir, la unidad de... Entonces, ese tipo de formación hay que hacerla explícitamente para ese tipo de personas que quieren ir a ese tipo de unidades. Ahí se hacen a nivel
anual se hacen un número de cursos para todos los policías. Pero aparte de eso tenemos el IFISE, que de nuevo lo hemos recuperado, es decir, tuvimos un par de años que lo perdimos, pues no sé por qué, problemas en la Comunidad de Madrid, pero bueno, ya lo tenemos funcionando otra vez, donde en una academia muy prestigiosa, y yo entiendo que va a seguir siéndolo, donde hay jueces, fiscales, gente especializada en cierto tipo de temas que van a dar clase y forman a los policías de nuevo ingreso de toda la Comunidad de Madrid. Entonces yo creo que debemos de ir en profesionalizar las policías locales, porque al final la policía local y la policía nacional, los Zetas y los puertos de policía municipal son los primeros que llegan a las intervenciones. O especializamos a ese tipo de personas o lo perdemos, porque cuando ya vengan los equipos especializados ya llevamos un buen rato actuando los policías locales, entonces, o los policías nacionales, los Zetas. Hay que, digamos, que habría que fomentar ese tipo de formación más específica y de mejor manera, digámoslo así. Sí, de ir a la base, porque la base sigue siendo la base y al final son los primeros que llegan y los primeros que actúan, y las intervenciones, ya no solo en Madrid, en cualquier parte de España y del mundo, son cuestión de segundos o de minutos. Eso es que en segundos, eso siempre lo iremos, siempre estaremos ahí diciéndolo y seguiremos diciéndolo, que es muy fácil criticar una actuación de un policía que tiene que determinar si debe de actuar o no de una manera u otra más lesiva hacia una persona en segundos. Es decir, te voy a intentar poner un caso. Es decir, el otro día, por desgracia, un guardia civil ante un evento de una carrera ciclista se encontró un coche que venía en dirección contraria. Ese señor en un momento tuvo que decidir si ser un héroe o apartarse. Se podría haber apartado. Perfectamente, sí. Pero él no, él decidió seguir lo que le han dicho, lo que le han comentado y preservar la vida de las demás personas a la suya, y perdió su vida. Pues igual que ese caso hay cientos. Entonces hay que saber que un policía está ahí y que esos segundos son, es que tienes que tomar decisiones en segundos. ¿Y qué puede acarrear? Imagínate que el guardia civil, por desgracia, por cualquier circunstancia, le falla la moto, se le cae la moto, esa persona pasa el control, ese señor estaría imputado, ese señor terminaría en un juzgado y terminaría muy mal la cosa. Es decir, ¿un héroe o un villano? No, hay que empezar a ver las situaciones de otra manera. No podemos quedarnos con eso. Pues la verdad que no, y por suerte todavía tenemos a gente vocacional que se sacrifica por la ciudadanía, por el pueblo, porque creen que es su deber y lo llevan hasta el último aliento. Y que paz descanse nuestro Guardia Civil Damaso, la verdad que sí. José Antonio, pues para ir finalizando y siguiendo con el futuro, pues obviamente te están viendo y te están escuchando muchísimos opositores, y aparte como representante sindical, quiero empezar por esta pregunta antes de centrarnos en el tema de plazas, de oposiciones y demás. ¿A qué retos se enfrenta la Policía Municipal de Madrid en el futuro más cercano? Ya no en el lejano, en el cercano. Pues mira, tenemos un reto impresionante por delante. Es decir, no intento vender la moto a nadie. Al contrario, mira, ahora mismo en Nueva York se está empezando a usar el Big Data para saber dónde se producen los delitos, cómo se producen los delitos y qué medidas y empezar a actuar donde se está produciendo el delito según las consecuencias o los antecedentes. Es decir, estamos ante un cambio de la policía impresionante en todos los sentidos, de medios, de oportunidades, de darnos, es decir, ahora sí que nos están empezando a dar medios efectivos, medios en condiciones. Empezamos con el taser, empezamos con la extensible, que hasta hace poco era un tabú. Está habiendo un cambio bastante importante y sobre todo a nivel, yo creo que muchas personas están entrando ya con un nivel de formación bastante alto y eso hace que podamos tener un montón de posibilidades en un futuro. De hecho, yo creo que es lo primordial, es decir, o cambiamos el sistema o el sistema al final termina quedándose obsoleto, como ha pasado con otro tipo de situaciones y al final no es efectivo. Pero bueno, yo siempre volveré a lo mismo, es decir, lo importante, aunque muchos no se lo crean, lo importante es salir a patrullar, salir a trabajar, como hizo Bratton, es decir, hacer un cambio preventivo
Y siempre hay que ir a prevenir el delito y nunca a atajarlo, sino a prevenirlo para evitarlo. Y yo creo que tenemos por delante, es decir, con lo que nos viene, porque aunque no lo queramos ver, está ahí delante, nos va a venir otra crisis bastante importante. Este tipo de crisis conlleva al final a elevar la delincuencia, y yo creo que hay un reto para las policías, tanto locales como nacionales, impresionante en los próximos años. Yo creo que puede ser... Además es que desde que entré yo hasta ahora ha habido un cambio sustancial, enorme en la policía, es decir, nada tiene que ver. Yo a veces cuento batallitas de cuando yo empecé de policía a lo que hay ahora, y yo creo que sí, yo creo que tienen que ver esto, primero verlo y sentirse policía y creerse policía y trabajar en la calle como policía. Si hacen eso, esto irá muy bien. Si vienen a trabajar como funcionarios, como dicen muchos amigos míos, es mejor que se vayan a otras partes del Estado, que hay muy buenas oposiciones, porque aquí o sientes que eres policía o quieres trabajar como policía, o tarde o temprano te pasa factura. Ese equilibrio, José Antonio, entre modernidad y tradición, porque obviamente vamos de la mano hacia el futuro, en el que, como tú bien has dicho, la implantación de la Big Data, de las nuevas tecnologías, es una cosa ya imparable, incluso necesaria. Ya lo vemos en nuestros radiopatrullas, en las salas de 112, de 091, 062, pero obviamente la policía tradicional, esa de a pie de calle, de conocer al vecino, conocer al frutero, tiene que seguir existiendo, porque es el fin último o primordial del policía municipal, del policía nacional, que está a pie de calle de seguridad ciudadana. Sí, porque además, si consigues eso, como nos pasó a nosotros, si consigues llegar al ciudadano, es decir, si al ciudadano siempre hay que tratarlo bien, siempre, aunque nos cueste, siempre hay que tratarlo bien, porque a veces un ciudadano te viene a contar, ¿qué te voy a decir yo? Que hay una bicicleta ahí destartalada, que lleva 4 días, que no sabe qué hacer, qué tal. Pues mira, ayudas a ese ciudadano, a lo mejor ese ciudadano dentro de 2 días te vete, aunque te lo diga así, por detrás te dice, oye, mira, en ese piso hay, o aquí hay, o en este parque hay, que nosotros no llegamos a todos los sitios. Y eso nos hace aprender de cómo y de qué manera, llegando al ciudadano y haciéndole sentirse seguro, escuchado, representado, pues nos llega a contar cierto tipo de cosas que hace mejor nuestra labor. Totalmente de acuerdo. Ser empático y saber escuchar, porque al final, a veces, sabiendo escuchar, evitas muchas cosas, y sobre todo captas mucha información que para los grupos vienen muy bien. Y quiero retomar esto que hemos estado hablando al principio, José Antonio, el tema de que se nos jubilan muchos más compañeros de los que entran. Ante la carencia de plazas, ¿cuál es vuestra postura acerca del número de plazas y las oposiciones de cara a las próximas promociones? Pues mira, nosotros hemos pedido a nivel nacional, como ha hecho también el Ayuntamiento de Madrid, es decir, 1000 plazas. 1000 plazas. 1000 plazas, sí. Si no me equivoco, me ha parecido ver que había por ahí cerca de 200. Sí. Pues hay 800 de diferencia, ¿eh? Así, claro, a bote pronto. Es que primero nos centramos en la reposición, es decir, nos ha delimitado el Estado un nivel de reposición, y aparte de eso, el Ayuntamiento tiene muchísimas bajas. ¿Qué ocurre? Que nosotros vamos a año vencido, es decir, vamos mal. Nosotros convocamos, este año se nos van a jubilar cerca de 400 y nosotros convocamos 250, es decir, tenemos otra pérdida de 200 funcionarios. Claro. ¿Por qué? Porque el Estado nos dice que solo podemos hacerlo cuando sean efectivas. Es decir, es absurdo. ¿Para qué no vamos a anticipar? Claro. Entonces, ahora mismo estamos bueno, la Policía Municipal, para que todo el mundo abra los ojos, nosotros llegamos a ser 7.100. Ahora mismo somos 5.400. Es decir, ostras, tenemos una pérdida de efectivos bastante importante. Muchos dirán, ¡joder, qué barbaridad! No, desde luego. Que va. Tú divides esos 7.000 policías entre los 21 distritos, entre los 6 sitios donde hay, digamos, estas especializaciones, y luego saca cuentas. Tienes que dividirlos en 3 turnos, y tienes que... las personas tienen que descansar, es decir, porque nosotros... Los puntos fijos, las bajas... Claro, bajas, hay un montón de situaciones. Entonces, nosotros hemos pedido 1000 plazas.
¿qué hacen? Nos la dan a cuentagotas, es decir, tanto al ayuntamiento como a nosotros. ¿Qué podemos hacer? Pues seguir solicitando, seguir pidiendo, no nos queda más remedio, pero sí que deberían, yo creo que empezar a hacer las cosas en condiciones, es decir, sacar por lo menos 500, 600 plazas al año, por lo menos, para que por lo menos dentro de 3 años podamos tener una tasa de reposición un poco en condiciones, porque ahora tienen 3 promociones, vamos, ahora estamos ya llegando a la promoción 38 de jubilación, la 39, son promociones muy grandes, estamos hablando de promociones de 700 policías, es decir, podemos tener una jubilación de 1.400 policías en cuestión de 3 años, o nos adelantamos o va a haber más que va a ir en detrimento el nivel de policías. Y aún así vosotros, con esta carencia de policías, ¿estáis observando que los compañeros que ya tienen plaza propia están pidiendo marcharse a otras localidades con menos carga de trabajo o por el hastío de lo que es la carestía de vida en Madrid? Bueno, hubo una época en la que sí. Las conocidas como permutas, para que la gente se ponga en contexto. Sí, hubo una época en la que sí, es decir, hubo una época en la que muchos veteranos se marchaban, no te voy a decir que no, porque al final Madrid tiene lo que tiene, es decir, aunque tú no quieras trabajar, es decir, aunque tú al fin y al cabo quieras darte paseos, simplemente lo que te va a dar la emisora ya te va a hacer trabajar. Es decir, es una ciudad que tiene tantos requerimientos que quieras o no te hace trabajar. Entonces sí que hubo una época en la que muchos compañeros se marchaban, pero bastantes. Ahora ya no tanto, de hecho, ahora hemos tenido hace una promoción de 150 plazas de gente que venía de municipios que han podido volver aquí a Madrid. Algunos ya fueron Policía Municipal de Madrid, ya han regresado. ¿Por qué? Porque ya tenemos un poquito mejor gestionada la segunda actividad, ya tenemos un poquito mejor gestionado el servicio, ya hay otro tipo de situaciones donde puedes pasar un poco más tranquilas. Entonces, muchos compañeros al final terminan quedándose, pero sí que hay diferencia, no te voy a decir que no. Es decir, de un policía de Pozuelo, por ejemplo, con uno de Madrid hay bastante diferencia, tanto económica como a nivel de trabajo. Entonces, todavía hay gente que sí que piensa en cambiar a otro municipio, pero ya no tanta como antes. Antes sí era más notable. Pues todos nuestros mejores deseos para los compañeros de Policía Municipal de Madrid. Y nada, simplemente darte las gracias, José Antonio Domingo, representante de SECIF de Policía de Madrid, por habernos dado esta visión acerca de nuestros compañeros de la capital del imperio y ese gran trabajo que hacéis, y simplemente pues agradeceros la labor que hacéis por todos los madrileños y visitantes. Y si tienes a bien, pues nos veremos otra vez por aquí para hablar un poquito de vosotros. Sí, hombre, cuando quieras. Además es un placer porque gracias a gente como tú que da visión, es decir, nosotros podemos contar, explicar, razonar, pero si no damos visión, no lo abrimos a las redes, que este es el futuro, las redes, no tenemos voz. Al final la voz no la dais vosotros. Y nada, la voz para que os conozcan vuestros servidores, a vuestro pueblo, vuestros ciudadanos, pues a los que os venden uniforme, que vean que sois personas como cualquier otro ser humano y que tenéis sentimientos y que incluso no, que os preocupáis por ellos y que simplemente estáis demandando mejoras laborales, pues precisamente para ofrecer un mejor servicio público. Sí, además yo siempre digo lo mismo. Cuando veas a un policía no le des las gracias. No es necesario que le des las gracias al policía. El policía lo hace encantado. Simplemente que respetes al policía. Si aprendes a respetar al policía, ya tienes todo ganado. Es decir, tienes que ver que un policía es capaz. Un policía acaba de detenerte ahora mismo y no te ha tratado muy bien, digámoslo así. Y sales a la calle, intentan asesinarte y el policía va a estar delante de ti. Eso hay que tenerlo claro. Es decir, somos así, los policías nos debemos a proteger y no vemos a quién protegemos, sino a proteger. Pues José Antonio Domingo, gran frase, servir y proteger y sin mirar a quién, y eso así, nos odien o nos quieran, ahí vamos a estar 24/7, 365 días del año. José Antonio Domingo, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti siempre, hasta la próxima.
Y hasta aquí una nueva entrega de Permiso para Clave. Puedes encontrarnos en formato podcast en iVoox, Spotify y Google Podcast. Síguenos para estar al tanto de nuestras novedades en Twitter en @permisoclave y en Facebook y en Instagram en Permiso para Clave. Si quieres participar y comentar más activamente, la comunidad de Telegram de Permiso para Clave es tu sitio, así que ya sabes, únete. Y recuerda, el próximo viernes volvemos con más contenido de estreno en nuestro canal de YouTube, así que ya sabéis, darle a like y suscribirse que nos ayudáis un montón, y en Twitch para directos intersemanales. Y como siempre decimos, buen servicio a todos y cuidado ahí fuera.